Una fortuna haber nacido en Norte de Santander. A la edad de 11, 12 años empecé a trabajar. Yo me iba siempre a lavar bucetas, a lavar carros allá. Bueno, nos encontramos una vez más en el programa Conociendo a Botello. Botello, ya conocemos parte de su historia, que es abogado norte santanderiano, que fue taxista y que está manejando las redes sociales últimamente. Pero retrocedamos un poquito el tiempo y cuéntenos más sobre usted. ¿Quién es José Botello? A ver, José Botello es alguien que nació, tuvo la bendición, la fortuna de haber nacido en Norte de Santander. Nací en Cúcuta, precisamente en Atalaya. Nací por partera en el barrio Tucunaré. Y no era uno, éramos dos, con mi hermano gemelo, José Luis. Y me crié en Palmeras, Parte Alta. ¿Y cuántos hermanos tiene? Hermanos somos 9 en total. De los 9, recordemos que tengo uno gemelo, que es mi hermano José Luis. Tengo entendido que usted trabajaba desde muy temprana edad. ¿A qué edad fue y qué trabajó? Sí, prácticamente a la edad de 11, 12 años empecé a trabajar. ¿Qué empecé a hacer? Recuerdo que vivíamos en Palmeras, Parte Alta, que queda sobre la Kennedy, sobre el paradero de la Kennedy. Y nosotros, en mi caso personal, yo me iba siempre a lavar bucetas, a lavar carros allá. Empecé desde muy pequeño a lavar carros, y con el anhelo, con la ilusión, no tan solo lavar carros, sino aprender a manejar y manejar bucetas. Recuerdo que fue un trabajo bonito porque empecé de ayudante, como lavador de ayudante, porque había un lavador principal y yo era el ayudante, yo solamente lavaba la llanta porque era muy pequeño. Y me quedaban hasta más lavadas, pero bueno, ahí fui aprendiendo. A medida que fui creciendo, llevaba cierto tiempo ahí lavando, ya empecé a correr las bucetas y fue donde aprendí a manejar. ¿Y a qué edad fue que empezó a manejar bucetas? Aprendí a manejar como a los 13 años. Recuerdo que me quedaban los pedales lejos y yo estiraba así. Pero es bonito. Ay, qué chévere. Bueno, ¿y cuál fue su siguiente trabajo? Bueno, estando ahí lavando bucetas, también después recuerdo que vendí chance, vendí varias cosas en la calle, buñuelos, vendía velas. El 8 de diciembre yo vendía velas, bueno, cantidad de cosas porque mi papá nos enseñó a trabajar, fue algo muy bueno. Ya cuando me volví experto, aprendí a manejar y empecé a manejar bucetas. Manejé como un espacio de 5, 6 años y fue cuando entré a la universidad y hubo un tiempo que ya no me daba chance de poder estudiar porque es que la buceta, el que conduce buceta empieza a las 4 de la mañana y termina en ese entonces a las 10, 11 de la noche. Era muy difícil. Entonces ya cuando iba finalizando la carrera me tocó pasarme a manejar taxi, que era como más flexible. Ok, pero bueno, devolvámonos otro poquito, no nos adelantemos. ¿Qué hacía su papá? ¿Por qué le tocó salir a tan temprana edad a trabajar? Sí, es la pregunta que me hacen cuando yo digo que desde muy niño empecé a trabajar y no fue por rebeldía ni nada de eso, simplemente era porque éramos 9 hermanos y mi papá pues era un celador de la calle, los que llaman hoy en día guachimán. Mi papá era de los que andaba en cicla, en una burra, una Santropel, y pitaba. Y recuerdo que era en el barrio Los Pinos. Entonces lo que él ganaba no era suficiente para pronto darnos estudio, para los gastos de la casa, porque imagínense una persona que trabaja de celador y tiene que mantener a 9 hijos. Y mi mamá pues no trabajaba, porque mi mamá, imagínense, con los 9 hijos era la ama de casa. Era la persona que se encargaba de hacernos de comer, de mantener la casa limpia, de cuidar a mis hermanos menores. Y entonces nos tocó, recuerdo, salir a trabajar. Y llegábamos con algo y mi mamá contenta. Sin embargo, pues sí, mi mamá era muy triste porque éramos muy niños y teníamos que salir a trabajar. ¿Y más o menos cuánto ganaba su papá en esa época? No, yo recuerdo que era muy poco. A comparación de hoy en día era muy poco, era menos del salario mínimo.